Cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 8 al 12 de diciembre. Punto de encuentro para líderes, consultores y estrategas en el que convergen sobre las tendencias en comunicación política, electoral, gubernamental y de crisis. 5 días en línea con especialistas de Iberoamérica que comparten la visión, metodologías y casos de alto valor estratégico. Súmate y potencializa tu liderazgo en el entorno de la política. Regístrate hoy en hagamoscomunicacion.com/CISEMAP. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, dependiendo desde qué parte del mundo se están conectando, porque precisamente esta cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político da inicio hoy, siendo 8 de diciembre del 2025, tiempo de México, 4:19 de la tarde, y justo una vez que hemos dado por iniciada esta transmisión y después de haber solucionado algunos desperfectos que han ocurrido detrás de cámaras, quiero decirles y quiero compartirles el gusto de poder verlos nuevamente reunidos, vernos aquí en este tipo de encuentros que sin duda aportan y dan valor a la parte de la comunicación estratégica, a la parte de la comunicación política y por supuesto del marketing político. Sin duda será una semana iberoamericana totalmente distinta a la edición del año pasado por justamente las conferencias que han estado o que estarán con nosotros, pero sin embargo algo que nos va a dejar esta semana iberoamericana va a ser mucho conocimiento, mucha reflexión, pero sobre todo aquella parte que la ciudadanía el día de hoy está moviendo, está impulsando y está pidiendo en la parte de los políticos. Durante esta semana iberoamericana, en su cuarta edición de la CISEMAP, tendremos a grandes especialistas, autoridades de diferentes países de la región iberoamericana y por supuesto un sinfín de amigos, colegas y consultores que se suman a este tipo de encuentros. Sin más, y a nombre de la Asociación Latinoamericana de Consultores e Investigadores Políticos, a la cual pertenecemos, al frente de Crubas Comunicación y al frente del Centro de Capacitación Hagamos Comunicación, siendo las 4:21 de la tarde de hoy, 8 de diciembre, tiempo de Ciudad de México, damos por inaugurada esta cuarta Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político. Recuerden que será el 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre y todos los días iniciaremos justamente a las 4 de la tarde, tiempo de Ciudad de México, 5 de la tarde, tiempo ahorita les comparto los horarios, 5 de la tarde, tiempo de Colombia y Perú, y Venezuela 18 horas. Y sin más, sin más preámbulo, quiero dar esta bienvenida y esta presentación al primer conferencista que estará con nosotros en esta primera Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político desde Colombia, desde el departamento de Cundinamarca, en específico el concejal de Suezca, creo que es el concejal más joven que ha tenido la región, él me corregirá, Miguel Ángel Rodríguez, bueno, que desde hace algunos años hemos venido viendo lo que ha impulsado y lo que sigue impulsando desde la parte de las juventudes. Hoy es concejal de la ciudad de Suezca, tiene 22 años, es abogado, magíster en administración pública y por supuesto es uno de los jóvenes políticos que impulsa la formación, que impulsa a las nuevas generaciones y que impulsa los cambios. Sin más, estimado Miguel, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes para ti también. Bueno, muy buenas tardes para todos, para las personas que nos están viendo. José Luis, muchísimas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta. Y pues sí, en efecto, aquí andamos intentando dar un granito de arena para promover la participación política en los jóvenes, que como nosotros bien sabemos, como consultores y como comunicólogos políticos, son un público electoral un poco incomprendido, ¿cierto? Un poco complejo y sobre todo difícil de sobrellevar y difícil de mostrarles que la política es atractiva. Y pues bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar básicamente de cómo ganarnos al público electoral joven, pero para eso quiero remontarme mucho tiempo atrás, justamente cuando estábamos en campañas para el Consejo. Primero tengo que hacerles un contexto así muy general. Suezca es un municipio que pertenece al área metropolitana de Bogotá. Tenemos más o menos 25.000 habitantes, de los cuales
más o menos entre 13.000 y 15.000 están habilitados para votar según el último censo electoral. A partir de ahí es cuando nosotros comenzamos a meternos en esta carrera maratónica de poder estar dentro de un cargo de elección popular, pero sobre todo más allá de tener votos sobre las decisiones del municipio. Y pues bueno, desde la universidad siempre me ha gustado mucho este tema de comunicación política, y pues a partir de ahí es cuando nosotros comenzamos a estructurar como tal nuestra campaña para aquí el municipio de Suezca, Cundinamarca. Primero tenemos que comenzar con estadísticas y siempre es importante mirar cuál es el público al que usted le va específicamente a dar su mensaje. Específicamente, por lo menos en el caso de Suezca, nosotros hicimos un estudio poblacional y aproximadamente el 30% de la población eran personas que podían votar y que eran jóvenes entre los 18 y los 30 años. ¿Listo? Perdón que te interrumpa, Miguel. Si gustas, no había visto tu mensaje. Sí, puedes compartir la presentación sin mayor problema, ¿eh? Ah, ok. Dame entonces un segundito mientras Sin me problema. paso entonces al computador, ¿vale? No te preocupes. Y bueno, mientras Miguel hace este cambio técnico que precisamente surge a raíz de que esto es en vivo, esto no está grabado, y que precisamente esta parte audiovisual el día de hoy nos funciona, nos ayuda muchísimo, porque no solamente estamos viendo o no solamente nos pueden contar teorías o cuestiones muy de libros, sino lo que está sucediendo en vivo, lo que está sucediendo en cada región, en cada municipio y con casos reales y prácticos para que se sirvan como análisis y precisamente los puedan llevar justamente o tenerlos como referentes o tenerlos como alguna otra pues, opción que se pueda analizar. Recuerden que la parte de la comunicación estratégica, sin duda, nos basamos en investigación y cada situación, cada municipio, cada región, pues precisamente aborda una situación distinta, un panorama diferente. Entonces, dependerá de ello precisamente esto que se realice. En unos minutos está con nosotros Miguel. Justamente él quería compartir una presentación, pero no había visto yo el mensaje que me había enviado. Y bueno, vamos a esperar nada más un minutito en lo que ya se conecta y ya está por acá de nueva cuenta. Y por supuesto, inviten a más gente a que se conecte. Estos espacios son precisamente para ustedes. Listo, ya está por acá Miguel. Ya volvimos otra vez por acá. Así es. Bueno, entonces me confirman, por favor, que ven mi pantalla. Listo, Miguel. Listo. Bueno, entonces volvamos otra vez a lo que nos interesa. Bueno, primero, nosotros hicimos un estudio poblacional y resulta que en Suezca el 30% de la población es joven, ¿cierto? Y a partir de ahí es cuando nosotros hacemos comparaciones estadísticas como por ejemplo en Latinoamérica, en donde solamente el 53% de los jóvenes emitió su voto, ¿cierto? Eso implica varias cosas, ¿no? Uno, que es un grupo poblacional que es muy renuente a la política, y dos, que es un nicho importante para que nosotros como candidatos, como estrategias y demás, apuntemos a ese nicho electoral, porque al ser un porcentaje tan amplio puede dar inclusive la victoria o tal vez la derrota dentro de los escenarios electorales. Por eso yo digo que es un público electoral incomprendido, y justamente por esto nace este meme, porque tenemos los jóvenes, pero lamentablemente o digamos que dependiendo de cada contexto de cada país, los jóvenes se mueven más, no por la política, sino por movimientos sociales. Entonces, por ejemplo, movimientos sociales ecologistas, movimientos sociales animalistas, movimientos sociales feministas, de la comunidad LGTBIQ+, clubes de lectura, clubes de danza. Entonces tenemos que girar tal vez un poquito nuestro discurso para que nuestro discurso político suene un poquito más a movimiento social y así hagamos tal vez un poco más atractiva la política hacia los jóvenes. Y ese inconformismo generalizado de los jóvenes hacia la política no es algo nuevo y toda la vida ha estado y va a seguir estando. Y eso nace a partir
de la desconfianza de las instituciones, la percepción que se tiene sobre la institucionalidad, la falta y poca ejecución de programas sociales, de obras de infraestructura, la poca cercanía que tiene el político con la población joven, y eso hace justamente que los jóvenes nos alejemos un poquito más de la política y pues que adicionalmente le tengamos esa desconfianza o lo hagamos un poquito lejano hacia nosotros. Por eso yo digo que el público electoral incomprendido en toda elección siempre van a ser los jóvenes. ¿Listo? Y a partir de ahí es cuando nace ese reto de listo. ¿Cómo se hace para poder hacer la política más atractiva para los jóvenes? Y es entonces cuando nos remontamos tal vez un poquito aquí a Colombia y nos vamos a la ley 1885. La ley 1885 es una innovación política y jurídica en el mundo de la participación juvenil en Colombia y en Latinoamérica también, inclusive en el mundo. Y es que resulta que esta ley tiene algo que ningún otro país en el mundo tiene respecto a política y juventud. Resulta que esta ley nace o, digamos, surge a la vida jurídica a través de un clamor social en donde los jóvenes dicen, oigan, necesitamos ser escuchados, pero pues al mismo tiempo viene esa paradoja de listo, necesitan ser escuchados, pero no participan. Entonces, ideémonos un sistema político exclusivo para jóvenes. Y nacen los famosos consejos municipales, distritales y locales de la juventud, en donde jóvenes entre los 14 y los 28 años van a elegir a consejeros, ¿sí? Y esos consejeros van a conformar un cuerpo colegiado, que son los consejos municipales, locales o distritales de juventud, y van a estar inmersos en las decisiones que versen sobre juventud, en temas de presupuesto, en temas de proyectos, en temas de políticas públicas, pero sobre todo en temas de incidencia dentro de la política regional en temas de juventud. La primera elección se da cuando, en el 2021. Pero ¿qué pasa? Un fracaso. Resulta que solamente el 10% de los jóvenes en Colombia votaron el 5 de diciembre del 2021 para escoger los consejeros municipales de juventud respecto pues a cada municipio en donde vivían. Por ejemplo, en Bucaramanga y Santander solamente el 10% de los jóvenes votó. Y a nivel nacional esa fue prácticamente la misma estadística, solamente 10% de los jóvenes. Eso implica una radiografía fuerte de el atractivo electoral de los jóvenes, inclusive en cuerpos colegiados que son exclusivamente para ellos. Pero ese fracaso no solamente fue en las elecciones, sino también en el proceso electoral como tal, porque muchos jóvenes, uno, no sabían votar, dos, estaban confundidos en cuanto, pues bueno, listo, vamos a votar, pero ¿qué se escoge? No sabían qué carajos era eso de los consejos municipales de juventud. Y posteriormente, los que ya quedan elegidos quedan maniatados. Porque resulta que la famosa ley, la 1883, establece, listo, estos cuerpos colegiados los vamos a crear para jóvenes específicamente, pero no les da un carácter vinculante u obligatorio para las alcaldías municipales, locales o distritales. ¿Eso qué implica? Que todo lo que se haga dentro de esos consejos de juventud va a ser simplemente una recomendación a las administraciones locales. Entonces, el proceso 1 nace defectuoso desde la propia emisión de la ley. 2, en las próximas no, sino en las mismas elecciones, el abstencionismo fue enorme por la falta de pedagogía y segundo, por la falta de interés de los propios jóvenes en votar y tercero, muchos consejeros de juventud en su ejercicio quedaron maniatados porque realmente sus decisiones no tienen un impacto profundo dentro de las decisiones de las administraciones municipales, locales o distritales. Entonces, es ahí donde la política, específicamente para los jóvenes, se tiene que volver como una especie de cortejo, es decir, seducirlo. Y algo así como cuando uno intenta como volver con su ex. Hay que crear una estrategia que permita que usted se vuelva una persona atractiva políticamente. Y es entonces cuando nos vamos directamente a un público electoral en donde su lenguaje es un poco diferente. Y es cuando acá yo hago una acotación importante, y es que los políticos jóvenes pueden verse jóvenes, y los políticos ya adultos también pueden hablar con ese lenguaje joven, pero sin caer
como dicen en México, sin ser chaburruco, porque por ejemplo nosotros vemos políticos que intentan tener palabras jóvenes, pero la terminan regando, o vemos políticos que se comienzan a vestir como jóvenes y realmente no pegan, ¿cierto? Una cosa es ser un político y otra cosa es querer ser político joven, pero pues obviamente todo eso depende del contexto. Y acá les traigo, por ejemplo, un meme de lo que se utilizó en mi campaña del Consejo Municipal. Acá en Colombia, obviamente, Betty la Fea es muy famosa y este meme la rompió directamente dentro de la audiencia digital. Entonces, justamente cuando nosotros hablamos de un público electoral incomprendido, llegan las elecciones territoriales del 2023, que son muy recientes y marcaron un hito importante en la política colombiana por varias circunstancias. Pero primero, ¿por qué marcaron, digamos que esa ruptura del molde? Y es que en las elecciones del 2023, si bien se tenía previsto que los jóvenes participaran muy poco, ¿cierto? Y si participan poco, pues obviamente que también sean muy pocos candidatos jóvenes. Las elecciones del 2023 fueron ese empujonazo que hizo que muchísimos candidatos a esas 32 gobernaciones, a esos 418 diputados para asambleas departamentales, a que esos 1.102 alcaldes y esos 12.000 concejales y esos 6.800 ediles tuvieran un gran porcentaje de población joven dentro de sus listas. Entonces, acá tomamos un fenómeno sociológico, curiosamente, y es que tal vez los jóvenes se dieron cuenta que listo, les dieron el espacio, pero pues como no era vinculante, decidieron apropiarse de un espacio que sí es vinculante, constitucionalmente establecido, que fueron las elecciones del 2023. Entonces, aquí en pantalla pueden ver lo que se elegía ese día. Ahora nos vamos a mi hermoso y bello municipio, Suezca, Cundinamarca. Cuando ustedes quieran visitarlo, ahí les dejo una panorámica de su atractivo más importante, que son los famosos farallones rocosos de las rocas de Suezca. Y Suezca tiene una particularidad. Suezca es un municipio que queda en el área metropolitana de Bogotá, de la capital, pero al mismo tiempo es un municipio que es muy rural y al mismo tiempo su centro urbano es bastante denso. Entonces, bueno, acá tenemos unas estadísticas de en donde queda Suezca. Suezca queda aproximadamente a 1 hora del norte de la ciudad. Hace parte de la sabana de Bogotá y al mismo tiempo que con los otros municipios tienen esa particularidad y es que al estar tan cercanos a la ciudad tenemos dos factores importantes. Uno es que somos municipios dormitorio, eso quiere decir que muchas personas están acá en Suezca, pero sus actividades económicas, de estudio y profesionales están en Bogotá. Pero hay muchas personas que también, por su cercanía a la ciudad, a pesar de que son de Suezca, votan en la ciudad de Bogotá. Entonces, bueno, primero tenemos que hacer una estadística. ¿Cuántos habitantes son? 20.000. Ahí les estoy hablando del año, estadísticas del año 2022. Hay 20.000 habitantes, de los cuales aproximadamente son de 13 a 15.000 votantes a día de hoy, y se escogen 11 concejales. Realmente son 10 porque la última curul es optativa, ¿no? Si el que quedó de segundas a la alcaldía la acepta, pues la curul es automáticamente de él. Si no, pues ahí sí ya entraremos a mirar la lista. Ahora, ¿cómo se divide Suezca? Suezca se divide en 19 veredas, como lo pueden ver ahí en pantalla. Y haciendo un estudio poblacional, la población de Suezca es muy conservadora y mayoritariamente rural. Más del 50% de la población que nosotros tenemos vive en las veredas. Eso quiere decir que son agricultores, que son ganaderos, que son lecheros y su actividad económica gira alrededor del campo. Entonces nosotros tenemos que crear un planificador, ¿no? Y ese planificador va a ser nuestra hoja de ruta para poder llegar a esa población. ¿Listo? ¿Cuál es la primera etapa? Bueno, este logo y estas cositas que ustedes van a ver, son exclusivamente de la campaña. Aconsejo ya después, ya es cuando nace mi guía político y demás, pero no, eso lo vamos a dejar después. La primera etapa es marcar un logo, ¿cierto? Un eslogan, ver cuál es el perfil del candidato y qué mensaje se quiere transmitir. Aquí en Suezca me conocen mucho por viajar. Afortunadamente, cuando estaba en mi carrera universitaria, tuve la posibilidad de salir muchas veces del país en justamente eventos de comunicación política. Y como la gente me conocía tanto por viajar, colocamos este avioncito
como marca y como logo de nuestra campaña exclusivamente para que la gente relacionara el avión, viajes, Miguel. Pero el avión no es un avión comercial, sino pues es un avión de papel, ¿no? Mostrando tal vez un poquito más de juventud y algo como más fácil de estampar en tarjetas, en camisetas y en todo lo que se utilizó directamente dentro de la campaña. Tenemos el hashtag Miguel al Consejo, marcando directamente hacia qué curul queríamos aspirar y segundo nuestro nombre. ¿Por qué colocamos solamente nuestro nombre? Porque el apellido más común en Colombia es Rodríguez y yo soy Miguel Rodríguez. Justamente por esa razón, cuando ya quedo electo, ya mi marca no es Miguel al Consejo, sino va a ser Miguel Político. Entonces, Miguel, pues por Miguel, y político para encajar directamente bajo la propia marca que estamos hablando de Miguel, que es político. Y a partir de ahí es cuando nosotros comenzamos a generar esa marca política de identidad que tenemos a día de hoy y que eventualmente nos va a poder servir y bastante en las próximas elecciones. Y adicionalmente, en todo lo que nosotros teníamos de publicidad, siempre teníamos la pedagogía electoral. Es decir, ¿cómo se marcaba? Y era la casilla del partido Cambio Radical y el número 11. ¿Listo? Porque nosotros utilizamos esa estrategia. Como bien yo les decía al inicio, la población aquí en Suezca es evidentemente rural. Y a pesar de que nosotros estamos tan cercanos a la ciudad, aquí el centralismo nos juega un poquito más duro. Y muchas de las personas que están dentro de las zonas rurales, pues son personas que por mucho tendrán un bachillerato y muy pocas personas contaditas han logrado una carrera profesional. Entonces ya estamos hablando de gente adulta, gente que terminó su bachillerato, pero pues que necesitamos hacerle un guiño guiño para que recuerde cómo votar por nosotros. Y por eso es que nosotros utilizamos siempre el CR11 en toda nuestra publicidad. Entonces, una vez ya tengan su logo, su eslogan y vean cuál es su perfil de candidato, tienen que mirar cuál es el mensaje que ustedes van a enviar. ¿Cómo fue mi perfil de candidato en ese momento? Una persona profesional, porque pues todo el mundo sabía que andaba estudiando. Dos, que ha salido muchas veces del país. Tres, que era un candidato joven, diferente y fresco. Y cuarto, que a partir de esa construcción de ese perfil mío dentro de la campaña, lo íbamos a encaminar directamente a ese mensaje que queríamos transmitir. Pero antes de mirar qué mensaje nosotros queríamos transmitir, teníamos que analizar la población, ¿no? Entonces, acá tenemos que crear un discurso. Gente, pasamos de la televisión de blanco y negro. Antes de, ¿me confirman que se escucha el video? Sí, se escucha, Miguel. Listo, entonces ahí va el video de lanzamiento. Gente, pasamos de la televisión de blanco y negro a la televisión a color, de montar a caballo a montar en Transmilenio, y los mismos, por enrosca y generación diferente, siguen en los cargos políticos. Albert Einstein decía que la locura es repetir lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Y nosotros somos la locura como ciudadanos. Un candidato que sea alternativo debe mostrarlo desde su campaña. Recuerden que la sociedad y la política ya no es como antes. Soy Miguel Rodríguez, un líder juvenil y fiel creyente que usted con un voto correcto va a dar un mejor futuro a sus hijos, a sus tíos, a sus primos o a su familia. ¿Y usted qué espera este 29 de octubre para salir de la locura? Miguel al Consejo. Vote CR11. Bueno, nosotros hicimos un estudio poblacional y la mayor percepción que tenía la gente de los que estaban aspirando al consejo, tanto los nuevos como los que ya estaban dentro de la corporación, era que siempre era la repetidera de lo mismo. Siempre era el mismo concejal que se quería reelegir, siempre era la misma persona que quería aspirar pero nunca lograba. Entonces, nosotros, a partir de ese estudio, el perfil que nosotros hicimos, encaminamos nuestro discurso justamente a lo que la gente quería escuchar y era un relevo generacional. Bueno, esa frase me la copié de Miguel Torruco de México. Ahí para hacer el gym. Entonces, nuestra campaña se basó directamente en no decir a la gente vote por mí, sino en decir a la gente vote por alguien diferente, vote por alguien profesional, y pues ahí es donde nosotros entramos como una de las mejores opciones. Y ese discurso, obviamente lo que les decía, depende netamente del contexto poblacional, del contexto político y del contexto que usted vive dentro de la región a donde quiere aspirar, ¿listo? Entonces, en la segunda etapa, una vez nosotros ya tenemos el perfil del candidato a la marca y demás, viene el lanzamiento. Y justamente para el lanzamiento es importante tener un discurso que sea acorde a lo que nosotros queremos decir y que la gente quiere escuchar dentro del contexto electoral que nosotros queremos. ¿Listo? Ahora, tercera etapa, el posicionamiento.
¿Listo? Cuando nosotros hablamos de posicionamiento, tenemos uno, que escoger una estrategia que permita que la gente esté siempre atenta de nosotros o que como mínimo nos hayan escuchado. ¿Listo? Para eso, como les decía, estaba como el logo del avioncito. Y por esas fechas, una aerolínea muy famosa, Avianca específicamente, que saben que es de color rojo, estaba sacando vuelos a, bueno, eso en dólares son como a 10, 15 dólares internos dentro de Colombia. Entonces, obviamente fue un boom en cuanto a publicidad. Nosotros aprovechamos ese boom, por ejemplo, para crear esta publicidad, en donde decía 100% de descuento para enviar los políticos tradicionales a vacaciones. Vote bien, Miguel al Consejo CR11. Y pues obviamente estaba el logo de oferta atrás y el avión mostrando pues obviamente un relacionamiento con las ofertas de Avianca. Y créanme que esa publicidad la gente la compartía y nos volvimos más presentes dentro del mundo digital aquí en Suezca. Ojo, acá yo únicamente les estoy hablando de campaña digital porque lamentablemente cuando estábamos en campaña yo estaba terminando mi carrera, entonces para hacer campaña de tierra fue realmente imposible. Y de hecho, nosotros quedamos en la curul al 100%, me atrevería a decir yo, con votos de estrategia digital, porque no hicimos absolutamente nada en territorio. Ahora bien, con ese material de calidad, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Buscar la captación de atención de los votantes en nosotros. ¿Listo? Por eso es importante que todo el contenido que ustedes vayan a sacar sea útil, conducente y pertinente. Útil, que lo puedan utilizar. 2, conducente, que pueda conducir a algo en específico. Y 3, que sea pertinente. Pertinente de acuerdo al contexto político, social y demás de su territorio. Por eso todo se tiene que planear y no hay que sacar publicidad por sacar. Acá, por ejemplo, tengo otros ejemplos de la publicidad que nosotros sacábamos. Algo que tiene acá Suezca con Dinamarca es que la gente es muy querida con los niños. Y pues yo tengo un hermano pequeño. Unos dicen que lo utilicé en campaña, pero, pero pues lo importante es que él estuvo a favor, ¿no? Entonces, cuando nosotros a veces estábamos por la calle, mi hermanito cogía a la gente desconocida y les decía, vote por mi hermano mono, el CR11. Entonces, mi hermano se volvió como una parte fundamental de la campaña. Y es por eso que a partir de ese análisis que nosotros hicimos, de ese relevo generacional que nosotros queríamos dentro de la política, pensamos, oiga, sí, hagamos una conciencia a la gente para hacerle entender que hay que votar bien, no solamente por nosotros, sino por los que vienen detrás. Entonces, por eso mi hermanito también aparece ahí, haciendo como ese énfasis en que votemos bien por aquellos que vienen después de nosotros. Y obviamente Albert Einstein, que fue como la marca de lanzamiento, y es que la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Miguel al Consejo, CR11. Entonces, por ejemplo, acá mostramos cuál era nuestra fórmula para la asamblea de Cundinamarca, cómo marcar el CR51 para asamblea y el CR11 para consejo municipal. Y acá nosotros, por ejemplo, traíamos diseños pues tal vez un poquito más disruptivos a comparación del típico político que aparece con la manito así, con su número y ya. Pero nosotros queríamos hacer algo más juvenil, más disruptivo y pues obviamente que captara más la atención. Entonces acá era cuando yo les hablaba de mi hermanito. Esa fue la única reunión presencial que nosotros hicimos y mi hermanito estaba al lado y él como que me arremedaba cuando yo daba el discurso y créanme que mi hermanito se volvió una parte fundamental dentro de la campaña, por eso era que nosotros eventualmente lo sacábamos como material publicitario en la campaña. Ahí me pasé. Bueno, esta última publicidad que nosotros sacamos, el de mucho circo y poca acción, fue llegando a los cierres de campaña. No sé en otros países, pero por ejemplo acá en Colombia, y específicamente más en los pueblos, la gente está acostumbrada a que en los cierres de campaña es el evento grandísimo, con papayera, con rumba, con musiquita, cerveza, comida y demás. Obviamente, pues un candidato joven que ni siquiera se había graduado y que llegó a la lista del Consejo Municipal por
por cuestiones curiosas, obviamente no tenía pues mucho dinero. Entonces obviamente nosotros no hicimos cierre de campaña, pero sí aprovechamos el cierre de campaña de los otros para marcar nuestro discurso y para marcar nuestra diferencia directamente dentro de la campaña electoral. Por ejemplo, acá nosotros decíamos, mucho circo y poca acción, hagamos posible el relevo generacional. Miguel al Consejo, CR11. Y cuando nosotros decíamos que nosotros éramos la mejor opción, obviamente teníamos que mostrar que nosotros éramos el mejor candidato. Entonces nosotros nos inventamos un noticiero y ahí sacamos pues partes importantes de mi hoja de vida. Entonces, hace unos años yo salí en un programa, en una revista que se llama Revista Semana, en donde se hablaba que yo me había ganado un Napolitán en la categoría de liderazgo juvenil. Entonces nosotros sacamos eso en el noticiero y dijimos como que listo, ahora debuta como candidato al Consejo Municipal de Suezca, Cundinamarca. Entonces lea el artículo completo en semana.com y ahí mandábamos directamente el enlace para que la gente leyera el artículo completo de una fuente confiable que es una revista a nivel nacional y pues que adicionalmente supieran cuál era la trayectoria del candidato que ellos tenían la posibilidad de colocar en el Consejo Municipal para en las próximas elecciones. Rechazo de plano toda conducta violenta en un contexto político, especialmente en el municipio de Suezca, en vista a las próximas elecciones del 29 de octubre del presente año. Ello basado en los hechos transcurridos el pasado 5 de septiembre, en donde en inmediaciones al parque principal, cuando regresaba de mi casa de estudios a eso de las 11 de la noche, fue atacado por 4 personas de forma cobarde y premeditada, dentro de las cuales se encuentra un actual candidato al Consejo Municipal y el director de comunicaciones y un actual candidato a la alcaldía. Con esto hago un llamado a la mesura. Recuerden que la política bajo ningún contexto debe tomarse y verse como una competencia. Gracias a este suceso nuestra candidatura agarra aún más fuerza dentro de nuestras comunidades y nuestros territorios. Y como dice nuestro eslogan, no caigamos nuevamente en la locura política. Miguel al Consejo. Vote CR11. Bueno, ya ahorita que estoy más avanzado en el tema político, una persona me decía, si usted es una persona que no está acostumbrada a pasar malos ratos o a, como decimos acá, a tragar sapos, usted no es político. Entonces, hago referencia a que en la política siempre van a existir crisis. Y obviamente nuestra campaña no fue la excepción. Así como manera de chisme, les cuento que hubo un candidato a la alcaldía que me propuso que yo fuera su community manager. Yo le dije en efecto que no. Yo comencé mi campaña en septiembre, específicamente, a finales de agosto, principios de septiembre. Y pues obviamente la publicidad que ustedes ven, pues estaba bacana, estaba chévere. En cambio, los otros candidatos, tanto al consejo como a alcaldía, era como la típica foto, vote por mí. Cuando nosotros marcamos como esa disruptia dentro del mundo electoral, por lo menos acá en Suezca, pues obviamente se alteraron las cosas y pues bueno, lo que escucharon en el video. Nosotros aprovechamos esa oportunidad para 2 cosas. 1, para darnos más a conocer y 2, para desprestigiar el otro candidato. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, 1 fue el video, obviamente, que no mencionamos nombres ni nada, pero lo irónico del caso es que cuando yo saqué la denuncia pública, la gente comenzó a repostearlo como que, oigan, el candidato más joven está en peligro, eso es porque los políticos tradicionales se están asustando, entonces, comenzamos directamente a andar de voz a voz en toda la población y obviamente eso nos dio más fuerza. Y adicionalmente, el candidato, que fue el que pues mandó perpetrar la situación, se dejó delatar en los comentarios de la publicación. Entonces ya la gente sabía quién había sido, por lo menos el autor intelectual, y obviamente su voto de favorabilidad pues bajó considerablemente acá en el municipio, pasando de estar de terceras en las encuestas a cuartas y en las elecciones ya posteriormente a pasar de quintas. Entonces las crisis las tienen que manejar siempre con cabeza fría, no dejarse llevar por las emociones, sino siempre pensar en qué beneficio le pueden sacar a cada crisis. Como Así se vota por el relevo generacional. Solicita el tarjetón al consejo. Marca con una X el logo del partido Cambio Radical junto con el número 11. Escribamos una nueva historia. Responsabilidad democrática con Miguel al Consejo. Bueno, la pedagogía electoral
es la etapa quinta, y es enseñarle a votar al ciudadano. Mucha gente no vota porque no sabe cómo hacerlo. Otra gente vota, pero vota mal. Y si ustedes miran las estadísticas electorales, son un porcentaje muy, muy importante. Normalmente va del 15 al 20%, dependiendo pues obviamente cada contexto, pero la regla general es esa, más o menos entre el 15 y 20% o no va a votar o simplemente vota y lo hace mal. Entonces, enseñarle a la gente cómo votar puede darle ese nicho a la población a decir, listo, ya sé cómo votar. Y que por lo menos ya sabe votar por usted. Porque estoy 100% seguro que ningún otro candidato va a ir a decirle, oiga, vea, usted vota así, lleva el tarjetón, no. Entonces, aprovechen ese público electoral pequeño, que es la población que vota mal y que no vota, para directamente entrar y que esa estadística que puede quedar rezagada le pueda ayudar a usted dentro de los resultados en la campaña. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Ganamos. Para serles muy sincero, nosotros nunca pensamos que íbamos a ganar, por lo mismo que yo les decía, porque campaña de tierra no se hizo, solamente se hizo una reunión y fue pues en el barrio donde yo vivo. Entonces, pues así que haya sido un público diferente que me conociera, realmente no. Pero en redes marcamos realmente una diferencia y estuvimos siempre en la opinión pública diciendo, venga, este peladito hizo tal cosa, este peladito nos sacó tal video. Y así tuvimos un importante número de votantes. Y adicionalmente, hay que mirar, ¿ahora qué, no? Una vez nosotros lleguemos, ya pasamos directamente Amigos y amigas, a la estrategia de gobierno, ¿cierto? Entonces, justamente después de las elecciones yo tuve la posibilidad de dar un discurso en el Senado de México. Y esto me sirve de posicionamiento para mostrarle a la gente que realmente, a pesar de que nosotros ya habíamos quedado, seguíamos en nuestras instancias de querer enamorar a la gente de la política, de querer enamorar a la juventud de la política, y adicionalmente darnos a conocer más, no solamente en Suezca, que ya es un nicho ganado, sino también fuera de Suezca. Entonces acá les muestro este video. Amigos y amigas de Suezca, Cundinamarca y Colombia, hoy nos encontramos en el Senado de la República Mexicana terminando una gran ponencia de empoderamiento juvenil, contando qué fue lo que nosotros hicimos como marca de relevo generacional en Suezca, Cundinamarca en las pasadas elecciones, claramente dejando un objetivo claro, y es que necesitamos renovar la política con ideas frescas y con nuevos proyectos. Sigo insistiendo que nosotros como jóvenes tenemos en nuestras manos el poder de escribir el futuro que nosotros queremos para aquellos que vienen detrás de nosotros. Y finalmente termino este video agradeciendo a todas aquellas personas que nos apoyaron en nuestra campaña, a todas aquellas personas que confían en nuestro proyecto y que claramente van a ser los pilares fundamentales dentro de toda esta lista. Por esa gente se regocija de la cultura que ocupa cuando un buen político es aquella persona que deja un vacío en la sociedad cuando se retira de este maravilloso arte, de esta maravillosa disciplina que es la política. Muchísimas gracias. Y pues bueno, a partir de ahí nosotros comenzamos a reforzar un poco más nuestra marca. Ahora ya no somos Miguel Consejo, sino Miguel Político. Para las personas que nos están viendo, nos pueden seguir en redes. Y ya para terminar, siempre que ustedes vayan a hacer una estrategia electoral en cuestiones digitales, en cuestiones de tierra, en cuestiones de tantas cosas que ya hay hoy en día para hacer campaña o estrategia de campaña, siempre pregúntense si lo que están haciendo hoy los llevarán a donde quieren llegar mañana. Y esa es nuestra ponencia del reloj generacional. Nosotros estamos en redes como migue.político para las personas que nos quieran seguir. Y bueno, ahí estaremos sumamente prestos y dispuestos para responder dudas, para responder inquietudes, inclusive para dar asesoría si lo necesitan. Y pues ahí estamos completamente prestos a su disposición. José, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a las personas que nos están viendo. Los esperamos aquí en Suezca, en Colombia, en Cundinamarca, para que gocen de esta hermosa tierra y pues sobre todo hacer grandes proyectos juntos. Muchísimas gracias, Miguel. Justamente este espacio que por fin se pudo haber dado y después de una agenda bastante atareada que traes, ¿no? De arriba para abajo. ¿Cuál consideras tú que fue el factor más determinante dentro de tu campaña? Siento que el factor más determinante de mi campaña era saber qué era lo que quería escuchar la gente y encaminarlo hacia mi discurso, porque así se hace más atractiva la candidatura, pues se hizo por lo menos más atractiva la candidatura mía acá en el municipio y pues logró ser la tercera curul más votada.
Ok. ¿Y qué pasó después cuando ya te dan los resultados? Ahora que ya estás al frente como concejal, ¿cómo ha sido este cambio pues de paradigma incluso, ¿no? Esta disruptura sigue, ¿cómo la has manejado ahora? Bueno, una vez una amiga, y perdón la palabra que voy a utilizar, que es concejal del municipio de Chocontá, me decía que ella tenía una persona que no la quería y siempre que la veía por la calle la trataba mal. Entonces que una vez se lo encontró y ya no lo volvió a tratar mal. Entonces le dijo, no, como usted ya es concejal, ya no la mando a comer, ya la mando a comer mierda, pero más pasita. Entonces, el hecho de tener una curul de una u otra forma representa una especie de estatus que pues en lo personal está mal, pero pues la población lo ve así. Entonces, ya la segunda etapa o el segundo reto es volverse humano. Pero acá yo difiero mucho y es que muchos candidatos por quererse verse humano terminan ridicularizándose. Por ejemplo, ahorita en las elecciones que nosotros tenemos próximamente, exactamente en marzo, que son las elecciones de Congreso de la República, muchos candidatos en los 4 años anteriores nunca en su vida habían utilizado redes. Y ahorita, como ven en elecciones, están utilizando redes a como de lugar y ya se graban saltando en piscinas, se graban peluqueándose, se graban comiendo, haciendo un montón de cosas que nunca hacían y que lo hacen es ridiculizarse, haciendo bailes de TikToks, porque son cosas que no están acordes ni a su discurso, ni a su línea política, ni a lo que quieren representar. Entonces, en vez de sumar, resta. Entonces, ese sería como, digamos, que el segundo reto después de ya tener la curva. Ok, ¿y qué sigue después para Miguel Político? Bueno, decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Bueno, gracias, digamos, que a la gran acogida que nuestra curul tuvo aquí en el municipio de Suezca, y pues afortunadamente que nosotros llegamos sin ningún compromiso político para responder atrás, llegamos netamente solos. Eso ha sido una ventaja porque hemos tenido, digamos, que esa autonomía de poder entrar a otros municipios, llevar obras sociales y llevar programas a otros municipios, y eso nos ha dado, por decir así, un reconocimiento en la región. Entonces, pues ahorita se vienen elecciones al Congreso de la República, lamentablemente pues por la edad no puedo, porque pues acá mínimo para entrar son 25 años, yo tengo 23, entonces imposible. Sin embargo, pues sí aspiramos llegar allá, pero pues ya cuando tengamos una estructura fuerte. Por el momento lo que nosotros queremos hacer es aprovechar de estas elecciones para recorrer el departamento, ya que la gente nos conozca fuera de una pantalla, llevar más obras, llevar más proyectos, más programas, y si todo sale bien, en el 2027 estaríamos siendo candidatos para la Asamblea de Cundinamarca, que es una especie de diputado local. Ok, pues Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y nuevamente felicidades por lo que has logrado hasta ahora esta comunidad justamente digital que traes y bueno, presencial, porque por ahí rompiste este mito de que las redes no ganan elecciones y bueno, es un caso de estudio que yo creo que se tendrá que analizar. No me quiero despedir sin antes hacer entrega de este reconocimiento que entrega Crubas Comunicación, Hagamos Comunicación y la Asociación Latinoamericana de Consultores, de Investigadores y Consultores Políticos, ALICOP, entregan este reconocimiento al licenciado Miguel Ángel Rodríguez Oaxaca, tras haber participado como conferencista en la 4ª Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, realizada el 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2025, mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com. Se extiende este documento hoy, aquí en Ciudad de México, México, a 8 de diciembre del 2025, lo firma por una parte el presidente de la asociación ALICOP y José Luis Cruz, director general, tu amigo y tu servidor. Muchas gracias, Miguel, te lo hacemos llegar más tarde. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Aprovechen realmente estos espacios de comunicación política que uno aprende muchísimo y más de la mano de esta firma tan importante. Entonces yo me despido, que tengan una excelente noche, ya tarde noche, y pues ahí estamos completamente dispuestos para responder todas inquietudes y pues para vernos ya en una próxima ocasión. Claro que sí, Miguel, fuerte abrazo hasta Colombia y seguimos en contacto. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego. Continuamos con el programa de actividades. Ya tenemos con nosotros al siguiente conferencista. 4ª Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, del 8 al 12 de diciembre. Punto de encuentro para líderes, consultores y estrategas en el que convergen sobre las tendencias en comunicación política, electoral, gubernamental y de crisis.
5 días en línea con especialistas de Iberoamérica que comparten la visión, metodologías y casos de alto valor estratégico. Súmate y potencializa tu liderazgo en el entorno de la política. Regístrate hoy en hagamoscomunicacion.com/CISEMAP.